Buenas, buenas noches, soy el alumno Piero Alessandro Ito Nina. En este caso tengo la actividad 2 que es elaborar un algoritmo que encuentre al estudiante con mejor promedio, ¿no? Sí se tiene claro un n estudiantes y todos tienen n asignaturas, ¿no? En este caso tenemos variables. Bien, primero hacemos un análisis y entendemos el problema donde tenemos las variables de entrada que serían número de estudiantes y número de asignaturas. Tenemos también las de proceso que serían i, el número de notas, las notas de las asignaturas, j, la suma y bueno, ¿no? Y en este caso como salida tenemos el mejor promedio, donde tenemos que hallar el estudiante con el mejor promedio después de haber sacado el promedio de cada estudiante, ¿no? El modelo de la solución que usaremos en este caso, pues para hallar la solución usaremos en este caso la estructura repetitiva anidada. La estructura repetitiva externa controlará el número de estudiantes en este caso, ¿no? Son 3 y bueno, la estructura repetitiva interna controlará el número de asignaturas que en este caso son 5. Dentro de la estructura repetitiva interna se acumulará la variable promedio para las notas y en la estructura repetitiva externa se calculará el mejor promedio para los estudiantes, ¿no? Las variables de entrada que tenemos son la nota, el número de estudiantes representa que es el número de estudiantes, ¿no? En entero. El número de asignaturas que representa el número de asignaturas en entero también. Las variables de salidas tenemos el mejor promedio y representa el mejor promedio, ¿no? De estudiantes, en este caso real. Y las variables de proceso pues tenemos los contadores, ¿no? I que es el contador índice de la cantidad de estudiantes, J que representa la cantidad de notas de las asignaturas. Y el promedio representa pues el promedio de las notas real, ¿no? Como precondición tenemos que la condición que se debe cumplir es que una nota tiene que ser menor o igual a 20, pero mayor que cero. Y la postcondición es que se haya el mejor promedio de 5 notas para 3 estudiantes, ¿no? Como un diseño tenemos el pseudocódigo. En el inicio tenemos que leer los datos de entrada en este caso, leemos el número de estudiantes y el número de asignaturas, que son 3 y 5. Iteramos por cada estudiante que, bueno, y es igual a 1 mientras usamos la estructura mientras, o el while, y es mayor o menor o igual que el número de estudiantes, ¿no? Y solicitamos las notas del estudiante. Iniciamos y leemos y las notas, ¿no? Y entonces usamos la estructura repetitiva para interna en este caso, en el bucle interno, pues para que j es igual a 1 y bueno, j tiene que ser menor o igual que el número de asignaturas, ¿no? Y todo esto en incremento. En un inicio leemos las notas y acumulamos las notas en este caso en suma, ¿no? Suma es igual a suma más nota, ¿no? Y sería el fin del bloque interno. Calculamos el promedio, que el promedio es igual a la suma entre 5, ¿no? Que son 5 a 5 notas. Y bueno, y actualizamos bueno, el estudiante con mejor promedio si corresponde, ¿no? En todo caso, si el mejor promedio es ninguno promedio, el mejor promedio entonces sería pues lo que ingresamos, ¿no? Mejor promedio. Y como promedio, ¿no? Escribimos el mejor promedio y para que se muestre en pantalla con el print. Luego tenemos acá codificación en Python, para lo cual yo en el Google Colab ingresé el algoritmo en este caso donde me piden, bueno, lo vamos a cancelar y lo vamos a inicializar de nuevo. Bien, me pide que ingrese el número de estudiantes, que en este caso teníamos que eran 3, el número de asignaturas por estudiante, que en este caso son 5, y nos pide la primera nota del estudiante. Acá tenemos en nuestro cuadro ordenado todo eso, ¿no? La primera nota que tiene es 18, la segunda es 17 y la tercera es 15. Bien, ingresamos la primera nota, 18, luego tenemos la 17 y 15. Ahora, la cuarta nota es 16 y la quinta es 14. Listo, notas del estudiante 2 ahora nos pide. En este caso en el estudiante 2 tenemos tres notas, ¿no? 13, 17, 15 y 12. 13, 17, 15, 12 y la última nota que sacó es 18. 18. Luego nos pide del tercer estudiante pues la nota de su primera asignatura, ¿no? Tiene 17, 13, 14. 17, 13, 14. Luego tiene 19, 11, 19 y 11. Acá se calcula el promedio y nos sale que el estudiante con el mejor promedio es el número uno con un promedio de 16, bueno, de 16 exacto, ¿no? Acá también hicimos la cálcula por promedio que tiene exactamente 16 y es el promedio más alto. Bueno, analizando el algoritmo en este caso en código Python, nosotros pues primero leímos las variables de entrada que son el número de estudiantes y el número de asignaturas, ingresamos, ¿no? Luego iniciamos la variable para el estudiante con mejor promedio, ¿no? En el mejor promedio igual no. Iteramos por cada estudiante, ¿no? Usamos la repetitiva para la externa, el while, como se nos solicitó. Y luego solicitamos las notas del estudiante usando como estructura repetitiva interna
el for, en este caso, ¿no? El para, en este caso en el rango del número de asignaturas, ¿no? Luego calculamos el promedio y por último si usamos el if, que es si el promedio es una promedio como si no es o es promedio, el mejor promedio pues uno es igual promedio, ¿no? Ingresas, incrementas en el contador. Luego se imprime, ¿no? Lo que sería en este caso el mejor promedio después de haber sacado el cálculo y acá se nos da que se nos ha calculado correctamente. Bueno, eso es todo.